Hola, buenos días. Mi nombre es José Antonio García Ruiz, del Instituto Tecnológico de Saltillo, de la modalidad Educación a Distancia. Igualmente de la materia de Metrología y Inmunización. Y bueno, aquí nos toca hablar nuevamente de lo que es tolerancias de localización, continuando con los temas de metrología, ¿no? Y bueno, empezamos con la parte de que la tolerancia de posición, ¿no? Esta pues establece los principios de tolerancia y localización. Entre de ellos características están incluidas lo que son la posición, concentricidad y la simetría. Y bueno, igualmente, como en todos los temas, nosotros manejamos ciertas características como en todos los demás. Son específicas dependiendo del tipo de rasgo que vamos a medir, a la tolerancia que vayamos a tener, ¿no? Pues igual estas son distancias entre centros, entre características tales como agujeros, ranuras salientes, nervaduras, la localización de las características, que pueden ser superficies planas, cilíndricas, coaxialidad y sus características, concentricidad. Estos serían como que los temas principales o los relevantes que encuentro aquí, ¿no? Y bueno, podemos comenzar con lo que es una tolerancia, que una tolerancia se define como una zona de centro de la cual eje central de una característica de tamaño le es permitido variar desde una posición ideal. Y bueno, aquí el máximo material, o el límite de material que se puede usar, ¿no? Igual, aquí se maneja mucho lo que son las posiciones ideales, o sea, como llamarlo como que el centro del cual se está manejando el rasgo, ranura, agujero del que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos en el dibujo lo que son las dimensiones básicas o el identificado de estas, que igualmente aquí vemos lo que son los diámetros del agujero. Aquí vemos como que es los agujeros que vamos a tener, que son 8. Y bueno, aquí vamos viendo las dimensiones, en este caso son las dimensiones básicas en coordenadas rectangulares para verificar dónde va a quedar cada agujero. Y bueno, y aquí estas son las coordenadas o las dimensiones sin la tolerancia, o sea, en la cuestión de que tendrían que ser como que su posición ideal, así deberían de quedar. En estos agujeros aquí ya podemos observar donde igualmente los esquemas donde tenemos nuestras características específicas, los agujeros, tamaños, diámetros, todo lo que siempre hemos manejado. Y bueno, aquí tenemos lo que ya son manejado un poquito más ya con las tolerancias, ¿no? ¿A qué se refieren muchas de las tolerancias? Pues qué tanto puede estar jugando o qué tanta desfase puedes tener dentro de esta pieza para que tú puedas permitir esa tolerancia, ¿no? En este caso igual aquí tenemos, pues si nos verificamos aquí, son agujeros. Entonces los agujeros son del diámetro de 14 pulgadas, ¿no? O centímetros, lo que sea de la escala. Y bueno, con una tolerancia de 0.4, ¿no? Aquí obviamente sabemos que son las características específicas de este material y de esta pieza. Y bueno, la tolerancia del máximo material este, que se permite, ¿no? Entonces, bueno, la, aquí mismo tenemos lo que son algunas de las características de ellos. Y bueno, tenemos que, por ejemplo, la relacionada con la tolerancia de posición, el máximo material, y bueno, la condición máxima del material, que es relacionada con la tolerancia de posición, la explicación de tolerancia de posición en la condición máxima del material, el desplazamiento permitido con características de dato de MMC, que es la condición máxima del material. Aquí a lo que se refiere, que es que, por ejemplo, nosotros tenemos, si observamos este ejemplo, tenemos una pieza plana, ¿no? Y tenemos que vamos a tener pues 3 agujeros. Obviamente aquí, si nos damos cuenta, aquí está marcado lo que dice una zona de tolerancia cilíndrica, igual a la tolerancia de posición. Esto es suponiendo como si fuera el agujero perfecto, como si fuera estar en el mero centro. Aquí se define como la variación que puede tener este tornillo o este agujero dentro de esta pieza. Y bueno, aquí también se habla de que podemos tener un ángulo en el cual podemos nosotros manejar, ¿no? Entonces, precisamente estas medidas son las que van dando las tolerancias que podemos definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, que es el más claro, de hecho, aquí vemos que la posición del agujero puede variar, pero en ningún punto sobre superficie, desde el centro límite teórico. Nosotros ponemos una posición ideal, que es el centro del agujero que queremos marcar. Y sin embargo, tenemos una condición mínimo diámetro del agujero, menos la tolerancia de posición,
¿Qué se refiere esto? Que aquí hay una tolerancia, o que es que se define como qué tanto puede estar jugando dentro de este espacio para poder tener esa tolerancia. Obviamente va a haber piezas que puedan tener una tolerancia muy pequeña, hay otros que pueden tener una tolerancia mayor dependiendo del tipo de pieza o qué tan grande es el diámetro del agujero o del tornillo que va a estar trabajando eso, o del agujero que se va a realizar para hacer esa pieza, ¿no? Ok, igualmente acá tenemos el límite mínimo la condición mínima que tenemos del material, el límite mínimo de la condición mínima, que esto es, vemos el diagrama o esto, vemos los agujeros, vemos sus tolerancias y vemos dónde está el punto ideal, ¿no? El centro específico donde debe ir este agujero. Y vemos precisamente que tenemos igualmente una tolerancia. ¿Qué significa esto? Que tenemos una tolerancia, en este caso sería de 1.5, ya sea en milímetros, decímetros, lo que se requiera, ¿no? Dependiendo del tamaño de la pieza. Entonces, esto se va definiendo de esa manera. Que bueno, aquí si nos damos cuenta es 4.125, porque aquí ya estamos viendo que hay el diámetro del agujero, pues obviamente va a medir, aquí lo vemos, ¿no? Que dice 20. Tenemos una tolerancia de menos 0.25. Entonces ya tenemos que la zona de tolerancia es de 1.5, 0.25, pero esto es lo que se define por esta parte, por lo que tanto puede estar trabajando o puede estar variando dentro de este agujero desde su posición ideal. Igualmente acá vemos un dibujo donde tenemos ya un engranaje, ¿no? No tenemos aquí en este caso son patrones de ranura. Nosotros vemos que tenemos los patrones, si nos damos cuenta su tolerancia es mínima, porque aquí ya hay un valor donde todos los demás ranuras tienen que estar puestas de una manera correcta. Si nos damos cuenta es el centro ideal, la zona ideal del dibujo, y aquí ya podemos ver que la tolerancia que tenemos es mínima, ¿no? O sea, ya no podemos estar teniendo esa variación como en otro tipo de piezas, ¿no? Que son redondas y podemos tener a lo mejor un poquito de juego dentro. Aquí ya no, aquí ya son tolerancias más pequeñas, ¿no? Y si nos vamos que aquí el ancho de la zona de tolerancia es de 0.5, o sea, es mucho menor a lo que teníamos en esta otra, ¿no? Entonces a eso se va haciendo la referencia, a qué tanto podemos tener ese desfase para que la pieza continúe trabajando correctamente. Y bueno, acá tenemos otros ejemplos. Mucho de este tema o de lo que son tolerancias se refiere a ejemplos, ¿no? Porque hay que entender cómo se van tomando esas tolerancias. Los patrones del agujero también, mediante tolerancias de posición compuesta, ¿no? Aquí tenemos varios agujeros, vamos definiendo los diámetros y sus tolerancias, ¿no? Igualmente con los otros cuatro, ¿no? Tenemos que son como repetitivas, o sea, tenemos las medidas y la tolerancia que pueden tener dentro de eso, ¿no? Aquí, bueno, este es un ejemplo un poquito más claro. ¿Por qué? Porque tenemos tres agujeros, su diámetro es de 0.8. Entonces ya tenemos sus medidas y centros ideales. Y bueno, aquí tenemos que el cilindro de cada zona de tolerancia relacionado a la anterior, el máximo material, la condición máxima de material. Y este sería como que su último que nosotros podemos manejar, que es como una posición angular, o sea que se pueden ir hasta la parte inferior y el otro agujero quedará en el centro y en la parte superior, que se refiere que la pieza puede tener un poco de juego y aún así va a estar o la tolerancia le va a permitir que o sea, que esté bien. Pero obviamente eso se tiene que definir calculando y definiendo qué tanto puede moverse esa pieza. No son tolerancias que son a lo que uno cree, sino que tienen que ser medidas y tienen que ser checadas por eso. Obviamente todo tiene una posición ideal, la posición de origen, la posición central donde comienza todo, pero podemos tener esa variación, ¿no? Acá posteriormente pues ya venimos a lo que son la zona de tolerancia proyectada. En esta zona de tolerancia proyectada son como las tolerancias que podemos manejar, tener. Que la aplicación, este concepto es cuando la variación en perpendicular a los agujeros roscados para ajuste forzado pudiera causar que sujetadores tales como tornillos, clavijas o pernos sufrieran con partes ensamblantes. ¿A qué se refiere eso? Que nosotros tenemos que, o sea, esto puede ocurrir muchas veces cuando la tolerancia es especificada para la locación del agujero y el agujero está inclinado dentro del límite de posición. O sea, por ejemplo, nosotros podemos definir, ¿sabes de qué van los agujeros aquí?
y estos agujeros van a tener su posición. Más sin embargo, al momento de ensamblar, aquí lo vemos en esta tercera parte, es donde vemos que se pueden mover, que puede decir que los agujeros pueden estarse moviendo un poquitito más, y eso es la tolerancia que nosotros tenemos hacia cualquiera de las dos direcciones. Para eso son obviamente tolerancias proyectadas, porque al final de cuentas son piezas simétricas que pueden tener un poco de juego ahí. Y bueno, aquí nosotros ya vemos un poquito ya más extenso, porque ya vemos una pieza que es una pieza plana, y bueno, cómo serían las localizaciones y el patrón de ellas mismas, ¿no? Que son los tamaños, el tipo de pieza y las tolerancias que nosotros podemos manejar dentro de. Acá, bueno, esto se refiere pues cuando son los patrones de las tolerancias, ¿no? Se llama marco de zona de tolerancia localizado, zona de tolerancia bien perpendicular. Y bueno, aquí nosotros venimos describiendo un poquito más cómo van los agujeros y bueno, los datos que vamos a requerir para poder estar haciendo y calculando esas tolerancias. Obviamente nada de esto es a lo que a uno se le ocurra, sino que son cosas que este, tenemos que ir calculando, ¿no? O sea, no, no son inventadas. Y bueno, otro de los términos que tenemos aquí importantes de esto, pues es la coaxialidad, que la coaxialidad es la condición en la que los ejes de dos o más superficies de revolución son coincidentes. La cantidad de variación permisible de coaxialidad puede ser expresada mediante una tolerancia de posición o una tolerancia de cabeceo. Y bueno, aquí obviamente tenemos varios también características o ejemplos que van a dar pie a esto, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que la control de tolerancia por posición, relaciones coaxiales, que es una relación puede ser controlada verificando una tolerancia de la condición máxima del material, las características de datos sobre una condición máxima, cuando dos o más características pueden estar coaxialmente relacionadas, la verificación, que es el control también de la tolerancia mostrado, y normalmente permite que la característica como considera el dato máximo de la condición máxima del material, la característica y la característica considerada con las características del límite mínimo, la condición mínima del material, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya se generan tablas y se generan las condiciones o lo máximo que puedes tú tener de tolerancia, pues, obviamente por su posición. Y la concentricidad, que la concentricidad es la condición en la cual los puntos medios de todos los elementos diametralmente opuestos de una figura de revolución son congruentes con el eje, ¿no? O sea, se refiere al hecho de cómo todos pues los diámetros y todo eso tienen que tener como una, pues ahora sí como lo dice aquí la definición, una congruencia, no pueden ser algo muy exagerado ni puede ser algo como que fuera, ¿no? Igualmente pues tenemos la considerada también tiene sus características. Y bueno, también se refiere mucho a las piezas ensamblantes, ¿no? Que hay que contemplar, porque muchas veces se puede considerar una tolerancia, más sin embargo son piezas que van a ensamblar también con otras y hay que también tener considerando cómo van a ensamblar y que sea correctamente, ¿no? Entonces parte de eso. Y bueno, pues hay otras características u otros ejemplos de las tolerancias que son para las posiciones de relaciones simétricas, ¿no? Que esta se refiere al plano central que actúa con una o más características, congruente al eje central de la característica. Obviamente estos temas son largos, extensos, complicados porque hay que aprenderse todas las características de ejes, ¿no? Son temas pues relativamente, no complejos, pero sí son de mucha memorización y entendimiento de los temas. Entender cómo son esas características que específicamente que controlan porque son referentes a las excentricidades, concentricidades, en este caso son las coaxialidades, y también se refiere mucho a que tú debes de tener la condición porque todo cambia. Pueden ser piezas planas, pueden ser piezas curvas, con diámetros, círculos, con avellanado, agujeros, cuadradas. También hay que considerar que si son cómo estás tomando de referencia los datos, si son del centro hacia afuera hacia el centro, o sea, todas las condiciones, porque muchas veces consideran condiciones perfectas, cuadradas, todo muy, muy correcto, cuando muchas veces no es así.
Igualmente todas las piezas normalmente manejan tolerancias, dependiendo del tipo de pieza para lo que tú estés fabricando esto, ¿no? Entonces este es parte del tema, es un poco extenso, complejo, pero es como que las generalidades de lo que nosotros tenemos que conocer. Y ya para una aplicación más específica sí tendríamos que abarcar las características y entender cada una de ellas.